Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la escritura académica. Vamos a ver algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para poder hacer nuestras producciones. A la escritura académica la podemos considerar como una forma de alfabetización particular. También requiere un aprendizaje de la forma de escritura, de los términos, de los códigos, que es diferente a la forma más coloquial de hablar. Hay tradiciones comunicativas, patrones discursivos, códigos propios y a su vez cada disciplina tiene su propia cultura. Eso quiere decir que cada disciplina también va a tener una forma de escritura y va a tener palabras que le son propias, que las identifican y que pueden ser diferentes a las de otras disciplinas. A la escritura académica la pensamos como un proceso. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, no empezamos de cero, escribimos, lo terminamos y ya está perfecto. Sino que requiere un proceso de planificación, escritura, edición y reescritura. O sea que vamos a volver a leer lo que hemos hecho, lo vamos a modificar y así tantas veces como sea necesario para poder tener nuestra producción en su mejor versión posible. Algunas claves de la escritura académica. Por un lado, la claridad. El que nos lea tiene que poder entender lo que estamos escribiendo, entonces que no sea más complejo de lo que tiene que ser. La rigurosidad, es decir, que utilizamos fuentes confiables cuando hacemos afirmaciones o descripciones sobre un fenómeno, un hecho o una parte de la realidad, tenemos que utilizar fuentes que sean confiables para poder citar y respaldar lo que estamos diciendo. Hay un video ya en el que se habla de eso, que es sobre fuentes académicas. El orden secuencial lógico también es importante, que la exposición tenga una coherencia interna, que el hilo argumentativo se pueda ir siguiendo y que esté articulado, que sea coherente. El lenguaje específico hace referencia a esto que hablábamos de que cada disciplina tiene su terminología. Es decir, que tenemos que utilizar los términos con precisión. No podemos nombrar a las cosas con las palabras que a nosotros se nos ocurran, esperando que los demás entiendan, sino que tenemos que utilizar los términos o códigos que son comunes dentro de esta disciplina. Algunas preguntas clave. ¿A quiénes va dirigido el texto? ¿Quiénes son los posibles lectores? No es lo mismo si son de una disciplina como la psicología, como el derecho, como las ciencias exactas. El lenguaje que utilicemos, los términos van a ser diferentes y probablemente también la forma de escritura. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su intención? No es lo mismo si estamos escribiendo una monografía, un ensayo, un trabajo de investigación, un artículo para una revista. Cada género académico tiene su forma de escritura y su intencionalidad. Una consideración importante es la articulación, la secuenciación y la coherencia del texto. Es decir, que nuestro texto tiene que ser coherente, tiene que tener una exposición secuencial lógica y para ello podemos utilizar organizadores del discurso. Lo que tenemos que tratar es que los párrafos no nos queden desarticulados, que no nos quede como parches pegados, como que hemos pegado parches de conceptos y de teorías uno atrás del otro sin que estén bien articulados entre sí. Los organizadores del discurso que podemos utilizar son los conectores. Esos conectores van a permitir al lector encontrar la lógica interna del texto. Se puede utilizar para ordenar o estructurar el texto, para articular un párrafo con otro, para hacer referencia a los autores o para conectar ideas, entre otras funciones. Acá tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, un conector de comienzo es, para empezar, uno para organizar el texto es por un lado, por otra parte.
también podemos usar en primer lugar, en segundo lugar. Tenemos conectores de adición, como además, asimismo, más aún, de contraste, como en contraposición, a diferencia de conclusión, para concluir, por último, para terminar. Hay una lista mucho más grande de ejemplos que les voy a dejar, pero estos son algunos que nos permiten ver cómo se pueden utilizar ciertas expresiones o términos para conectar ideas, para articular párrafos o para organizar el texto. Vamos a hablar de la voz del narrador, o sea, nosotros cuando escribimos. No se utiliza la primera persona, ni del singular ni del plural. El narrador no es evidente, no hay un sujeto, sino que se utiliza la forma impersonal se para reemplazar a la primera persona. También se utilizan voces pasivas. Acá tenemos algunos ejemplos. La voz activa podría ser el docente dio su explicación. Y la forma pasiva sería la explicación fue dada por el docente. Ahí en la primera el sujeto tiene el protagonismo. En cambio, en la voz activa, el hecho es el que tiene el protagonismo, la acción. Y tenemos dos ejemplos sobre el uso del impersonal. El primero dice, el propósito de mi trabajo es estudiar la deserción escolar. Y el segundo, este trabajo tiene como propósito estudiar la deserción escolar. Como pueden ver, en el primero, el mi está indicando el sujeto en primera persona. En cambio, en el segundo, desaparece. No aparece el narrador. Y en el segundo ejemplo tenemos, en primer lugar, al texto lo tomamos para definir el concepto de deserción. Cuando decimos lo tomamos, ahí aparece el sujeto en primera persona del plural. En cambio, lo podemos poner en forma impersonal diciendo el texto se toma para definir el concepto de deserción. Ahí, como pueden ver, ya no aparece el autor, no aparecen los narradores del texto. La forma en la que se juega con la voz del narrador dentro de una producción académica es muy particular. Siempre con esta forma impersonal, con voz pasiva, pero a veces aparece nuestra voz, por ejemplo, para explicar qué es lo que tomamos de un texto, para articular un concepto con otro, para explicitar cuál es la postura que asumimos respecto de esa teoría, de ese concepto en este trabajo. Entonces, hay un juego entre nuestra voz como narradores y la exposición de las teorías, de los conceptos de los autores, que se va articulando. Esto lo veníamos hablando antes, que es la precisión terminológica. Cada disciplina va a tener sus palabras, códigos compartidos, términos, conceptos, categorías que le son propios. Tenemos que aprender esos términos para poder usarlos en el lenguaje académico. Por ejemplo, algunos de ellos dentro del campo de la pedagogía son currículum, estrategias didácticas, transposición didáctica, aprendizaje significativo, entre otros. Son términos que los conocen, los que están dentro de esta cultura, saben a qué hacen referencia. Entonces, tenemos que aprenderlos para poder utilizarlos en forma adecuada y no reemplazarlos por otros términos que quizá el que lo va a leer no lo conoce, no lo interpreta de la misma forma. Hay que tener cuidado de no hacer el texto más complejo de lo que necesita ser. El lenguaje académico tiene un registro formal y a veces eso se confunde con tener que hablar difícil. Es decir, formular la redacción de una forma rebuscada que hace que el texto se vuelva complejo de entender. Y acá retomamos una de las claves de la escritura académica, que es la claridad. El texto no tiene que ser más difícil de lo necesario. Otra consideración es que utilizamos un lenguaje referencial.
no figurado. El lenguaje referencial es el que llama las cosas por su nombre y el lenguaje figurado es metafórico. Tenemos un ejemplo de esto, una forma figurada, metafórica de decir sería: la noticia fue como un balde de agua fría. Una forma de compartir una sensación, una forma metafórica. En cambio, de una forma figurada, se podría decir como: la noticia llegó inesperadamente y causó una sensación desagradable. Una manera más formal de decir algo similar. Bueno, la extensión de los párrafos y las oraciones. Esto hay que pensarlo, tenerlo en cuenta, porque cuando son muy largas las oraciones, cuando son muy largos los párrafos, se vuelve cada vez más difícil seguir lo que está diciendo esa oración, ese párrafo. Pierde claridad, porque la lectura se vuelve más compleja. Entonces tenemos que utilizarlos con moderación, no hacer oraciones muy largas ni párrafos muy largos. Ir cortando en la medida posible, poniendo puntos seguidos o puntos aparte. Acá hay el ejemplo de una oración demasiado larga que dice: en el ámbito universitario los estudiantes escriben permanentemente diversos tipos de textos parciales, reseñas, monografías, resúmenes. En algunos casos se trata de dar cuenta de lo leído y en otros de reelaborar la información obtenida a partir de las lecturas combinándolas con ideas propias y conocimientos previos. En todos los casos, escribir implica una actividad cognitiva en la que se procesa y conecta información. La oración quedó muy larga, no hay puntos en el medio y eso hace que para poder ir entendiendo lo que va diciendo este párrafo, uno tenga que ir pausando en su mente. Podríamos volver a leerlo poniendo los puntos y las comas que hacen falta. Eso nos va a permitir poner pausas y que nuestra mente vaya pensando lo que uno está leyendo. Ahora vamos a ver algunos errores comunes que se cometen dentro de la escritura académica. Esto está dividido en 3 partes. Primero empezamos con los problemas de redacción. Dentro de los problemas de redacción se encuentra la falta de coherencia. Hay que revisar una vez que uno va escribiendo que lo que escribimos sea coherente, porque a veces cuando sale de nuestra mente y lo escribimos automáticamente, bueno, no es tan coherente como uno hubiera pensado. La utilización de los conectores y de los artículos. A veces se omiten conectores o se utilizan en forma inadecuada o se omiten artículos. Eso se ve mucho porque a veces en la forma de hablar coloquial omitimos artículos y no se nota. Pero en la forma escrita sí se nota. No hablamos de artículos, hablamos de los errores en el uso de los signos de puntuación. Los errores en el uso de signos de puntuación incluyen coma, punto, punto y coma, los paréntesis, las comillas. Hay que tener cuidado del uso que se hace de ellos. Se nota mucho el exceso de comas o la falta de puntos, entre otras dificultades. También están los errores de ortografía, no solamente de cambiar letras, equivocar las letras, sino también la omisión de las tildes. Las tildes también tienen que colocarse en los lugares correspondientes. Cuentan como un error de ortografía. Los errores en la concordancia de género y número, por ejemplo, las docentes. Como el primero está en plural, el segundo está en singular. Es un error de concordancia de número. La redundancia de ideas y repetición de términos. A veces en una misma oración o en un mismo párrafo se utiliza varias veces la misma palabra y queda redundante. Hay que buscar sinónimos, otra forma de decirlo. Y también una repetición de la misma idea varias veces termina siendo innecesaria. El uso incorrecto del gerundio, esto pasa mucho también y sería bueno que
que vean cómo se usa el gerundio en forma correcta porque muchas veces se usa mal. Siempre que sea posible, no usemos el gerundio, solamente cuando realmente es necesario. Y bueno, habría que leer cuándo son esos momentos adecuados para usar el gerundio. Les pongo un ejemplo de uso inadecuado del gerundio. El ejemplo es: el autor realizó modificaciones al concepto, siendo esta su versión más actual. Ahí la palabra siendo es un gerundio porque termina en ando o endo y está mal usado. La forma correcta es: el autor realizó modificaciones al concepto, la que aquí se presenta es la versión más actual. Es como un vicio usar mal el gerundio. Es algo que hay que tener en cuenta. Otros errores son colocar nuestras opiniones como fundamentos. Por más que estemos convencidos de que algo es así, no podemos fundamentar desde nuestra observación o creencia. Tenemos que fundamentar desde autores o fuentes que hayan dicho eso. Solamente podemos hablar desde lo que hemos observado una vez que hemos hecho la recolección de datos y estemos haciendo un análisis sobre lo que observamos dentro de esos datos. El uso excesivo de adjetivos, usar adjetivaciones cuando no son necesarias, hace que se esté implicando en nuestra subjetividad. Hay adjetivos que son necesarios en el texto. Por ejemplo, cuando hablamos de una escuela que está en un contexto de clase baja. Ahí el adjetivo nos ayuda a saber un dato importante sobre esa escuela. Sin embargo, si yo digo esa escuela está en condiciones terribles, bueno, ahí estoy haciendo una adjetivación que no es necesaria, que hace que se implique nuestra subjetividad y pierde objetividad nuestro trabajo. El uso de los coloquialismos, esos son palabras que en el lenguaje cotidiano cuando hablamos están bien, pero cuando las utilizamos en este tipo de textos que tiene un registro más formal quedan mal. Acá hay un ejemplo que es el término dejar plantado. Es un término que cotidianamente lo utilizamos, que sabemos lo que significa, pero no lo vamos a poner en un escrito formal. Estamos hablando de nuestro registro, entonces tenemos que utilizar términos más formales. También es un error común utilizar expresiones como es fundamental, es muy importante, es sumamente relevante, que son afirmaciones excesivas, que enfatizan demasiado. Hay que graduar, matizar, suavizar estas expresiones, porque estamos haciendo mucho énfasis y muchas veces ese énfasis es innecesario. También términos como probablemente, seguramente, cuando argumentamos, hablan de una falta de certeza de lo que estamos diciendo y que quizá no hemos consultado las fuentes confiables necesarias para decir lo que estamos tratando de decir. La desarticulación entre un párrafo y otro, esto ya lo venimos diciendo, que los párrafos no queden como parches pegados uno atrás del otro, sin una interacción entre ellos, sin una articulación que haga que se entienda qué relación tiene una cosa con la otra. El uso de expresiones muy generalizadoras, como todos saben o es de conocimiento común, también evidencia una falta de certeza en lo que se está diciendo, porque no sabemos si todos saben eso o si realmente es de conocimiento común. Es una percepción nuestra. Nosotros tenemos que argumentar desde estudios que hayan dicho eso, no desde, bueno, todos saben esto, todos creen esto, sino que tenemos que buscar el dato real obtenido a través de un estudio que diga esto es así o en la mayoría de los casos pasa esto. Y otro problema es no colocar las citas. Las citas siempre tienen que estar, tanto si es un parafraseo como si es cita textual, ya sea cita textual de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras que tienen formatos diferentes para hacer la cita. Y la cita se coloca en el texto, no al pie de página, y luego al final de nuestro trabajo vienen las referencias bibliográficas, donde se completan otros datos de esa cita que se hizo
más arriba para que el lector pueda ir a buscar ese texto. Entonces, la cita siempre tiene que estar cuando tomamos ideas, conceptos, teorías de otros textos, aun cuando las reformulemos, tiene que colocarse la cita. Bueno, acá termina el video. Espero que les sirva, que lo puedan implementar en sus producciones. Les mando un saludo a todos y a todas.